Muy buenas. Hoy quería hablar un poquito sobre las vías metabólicas y la flexibilización que intentamos conseguir cuando entrenamos o cuando desarrollamos diferentes tácticas o estrategias para conseguir que nuestro cuerpo aproveche el sustrato. En primer lugar, es importante entender como norma principal que no podemos matar de hambre al tumor por restringirle un sustrato. Como antiguamente se ha creído, ¿no? Cuando salió todo lo de la dieta keto y así, que puede tener sus funciones y puede tener su uso en algunos momentos, o sobre todo, al final, potenciar digamos, la concentración de cetonas, ¿no? que conseguimos en nuestro cuerpo, fomentando la beta oxidación, es decir, el metabolismo de las grasas y así, podemos conseguir determinados resultados en función del tipo de cáncer y sobre todo de lo que necesitemos. Pero realmente lo que se ha descubierto es que la célula tumoral se adapta a todo. Es decir, si tú le quitas el carbohidrato, va a romper otras moléculas, ya sean proteínas, lípidos, glutamina, o va a romper cualquier tipo de sustrato que sea convertible en energía para beneficiarse de él. Y muchas veces el hecho de restringirle algo que es más biodisponible, quizás es conseguir más fácil es conseguir azúcar de un carbohidrato más complejo o conseguir una molécula más pequeña que se pueda convertir en energía rápidamente para esta célula, privarlo de eso es probable que termine produciendo el efecto contrario, cuando el efecto contrario puede ser que estimule otras vías de obtención de sustrato, es decir, de lo que comer esa célula, más agresivas, y eso va totalmente en contra de lo que queremos, que lo que queremos es normalizar esas vías de obtención de energía. ¿Qué es lo que planteamos entonces? ¿No? Al final tenemos la glicólisis, ¿no? Que es la obtención por medios sin mucho oxígeno, donde termina produciéndose poca energía, pero muy rápido, ¿no? O tenemos luego la fosforilación oxidativa, que sería en presencia de más oxígeno y dentro de la mitocondria en sí, que se termina produciendo de forma más lenta, pero mucha más energía y más constante, ¿no? Cuando eso pasa, al final que, digamos, la célula se va un poquito por las ramas, la célula tumoral, y estimula un microambiente donde se produce más glucólisis, pero en presencia de oxígeno, se termina produciendo energía muy rápido, pero como derrochando, al final estamos derrochando muchísima energía y se termina convirtiendo en una célula egoísta, generando muchos radicales libres, mucha presencia de lactato, y estamos consiguiendo que sea un entorno poco flexible para células sanas. En cambio, bastante bueno para privarlas a estas células sanas de recursos y nutrientes. ¿Qué pasa? Que la célula tumoral se adapta mucho mejor, induce un cambio en el entorno tumoral del exterior de la célula y de ese conjunto de células, y se terminan produciendo maladaptaciones. Al final tenemos una circulación aberrante, es decir, tenemos unos vasos sanguíneos mal estratificados en esa región, y lo que termina pasando es que se genera un perfil hipóxico, digamos que no hay presencia de oxígeno, es difícil que se genere esa perfusión de oxígeno en los vasos, por lo tanto que haya muchas células que no tengan esa capacidad de producir energía y por ende terminen como perdiendo la batalla, es decir, no sobrevive el tejido sano, sino que se termina desarrollando más ese perfil más adaptado, que es la célula tumoral, ¿no? Que son como más agresivas, más egoístas, y quitándole un buen espacio a las demás, terminan reproduciéndose ellas, ¿no? Señalizando más vías anabólicas, que significa de crecimiento, y generando bastantes problemas en el organismo. ¿Qué termina pasando al final? Que eso lo que termina produciendo es poca flexibilidad, como comentaba. Así que el objetivo del entrenamiento y de cualquier tipo de estrategia que se adopte en ese sentido va a ser que nuestro cuerpo sea capaz de tolerar energía. Es decir, más bien en lugar de tolerar diferentes vías de obtención de energía, y que sea más útil a la vez de aprovecharlas. Por ejemplo, que seamos capaces de metabolizar bien las grasas, que seamos capaces de metabolizar bien los azúcares, eso que tanto nos preocupa, ¿no? Pero realmente el azúcar tiene muchísimas funciones de señalización de vías de producción de mioquinas y así en el organismo, así que es probable que no sea la mejor idea restringir tanto el carbohidrato, o por lo menos restringirlo del todo, seguro que no es una buena idea. Así que tenemos que conseguir que nuestras células lo consigan utilizar. ¿Cómo?
entrenando en los parámetros donde realmente respondemos bien al ejercicio, ¿no? Si necesitamos umbrales más bajos para que no, es decir, cansarnos poco para que no se disparen las vías de obtención de lactato, si necesitamos meter entrenos cortos pero intensos porque desarrollamos mejor tolerancia a vías rápidas de producción de energía, como pueden ser en intervalos o picos de potencia, nos podrían ir muy bien, pues también va a ser una gran idea. Por otro lado, tenemos también la parte de adaptación a los efectos secundarios, no producidos por el cáncer en sí, sino por los efectos secundarios de cualquier tratamiento, una terapia hormonal, inmunoterapia, la quimioterapia, la radio, que van a ser, pues podemos tener, como ya sabéis, muchísimos, ¿no? Dolores articulares, podemos tener dolores de barriga, dolores de cabeza, inflamación generalizada, fatiga, podemos tener trastornos del sueño, es decir, todo lo que produzcamos con el entrenamiento tiene que ir enfocado a corregir un poquito esa pérdida de calidad de vida o esa disminución en la percepción de calidad de vida, ¿vale? Entonces, todo lo que decidamos irá enfocado ahí, que es a sentirnos útiles, fuertes y a recuperar la sintomatología y revertirla, ¿vale? Entonces, eso sería como lo más indicado, al menos es como yo pienso y como la ciencia se está alineando en esta última, bueno, ya llevan bastantes años, 10, 20 años en esta dirección, y realmente es lo que, pese a que haya mucho, yo diría igual, pues fanfarrón por ahí, diciendo que tiene la receta milagrosa, todo lo que suene a milagroso por sí mismo y que implique que no te tienes que esforzar y que es maravilloso, generalmente tiene algo detrás que no requiera mucho esfuerzo y que probablemente no sea lo que más necesites, ¿no? Así que no te lo recomendaría, ¿vale? ¿Qué propongo? Para empezar, ¿no? Como ya he comentado en algún otro vídeo, que te marques una dosis mínima que vayas a cumplir cada semana. Algo que sepas de sí o sí que vas a tolerar perfectamente. Por ejemplo, se puede medir en minutos de actividad física o en METs, ¿no? Que es el equivalente en tasa metabólica. Eso si habéis visto alguna vez en algún reloj, como este de aquí, o alguna banda o algún pulsómetro, os marcará la actividad y os dirá cuántos METs habéis producido, que sería como la tasa de equivalencia metabólica en el trabajo que habéis producido, ¿no? Te va a decir, pues 50 METs, 70 METs. Cuando ese número ya empieza a subir de los 50, 70, en las sesiones, estamos trabajando con sesiones efectivas. Si no son METs, no pasa nada, lo puedes medir con intensidad de esfuerzo. Os voy a dejar una tabla por aquí, una tabla de RPE quizás, que es muy fácil de medir. Podría ser hasta con caritas y medir del 1 al 10 contento, de que no te has cansado, o rojo, de que estás cansadísimo, ¿no? Que lo que sería pues igual un 10 sobre 10 de esfuerzo. Entonces, a partir de ahí, cuando tú empiezas a gestionar, que es al final lo que trabajamos de forma más, digamos, más continua con el seguimiento, es cómo te adaptas a cada entrenamiento y qué variables estás trabajando mejor, ¿no? Si es más resistente, eres más fuerte, el tema articular, el sistema nervioso, el descanso, todo lo que integramos ahí es en lo que va a repercutir el entrenamiento. Así que puedes elegir entrenos cortos, largos, más pesados, menos pesados. Al final todo va a repercutir siempre que partas de un nivel bajo. Cuando ya estás en un nivel más alto hay cosas que prácticamente no van a generar efecto y hay que esforzarnos, nos tenemos que esforzar para producir ese nivel de trabajo. Por ejemplo, una persona que me puede levantar, me lo invento, 100 kilos en sentadilla, que no es lo más común en oncología, pero bueno, ponemos ese ejemplo. Si yo lo pongo a entrenar con 10 kilos, por mucho que lo haga trabajar muchas veces, su fuerza máxima es difícil que vaya a mejorar tanto en parámetros más elevados, entonces no voy a producir las adaptaciones que busco en el medio interno, ni en el sistema neuromuscular, ni voy a producir esas mejoras en el sistema inmunitario, ni al final todo está vinculado, ¿no? Pues necesito trabajar en el nivel que la persona necesita, ¿no? Esto, lo que estoy comentando, no va más allá de cómo empezar a gestionar estos puntos de variables donde puedo controlar cosas y puedo analizar sus resultados para tomar decisiones al respecto. Si mantengo bloque, aumento cargas, disminuyo, retoco algún ejercicio, simplemente progreso en cargas, que a veces parece que porque no cambiemos nada no pasa nada, pero es que es tu cuerpo el que se está adaptando a un patrón de movimiento, quizás de 4, 6, 8 semanas, incluso más. Si sigues progresando no hay ningún problema. Entonces, no os centréis
en hacer pijadas en los ejercicios o cosas que parezcan aparentemente más divertidas, que la diversión también forma parte del entrenamiento y también tenéis que hacer cosas que os gusten. Si te gusta ir en bicicleta y quieres producir trabajo en bicicleta, está perfecto, pero hay que trabajar las bases y no nos las podemos saltar porque nos apetezca. Así que tenemos que ser consecuentes. Si estoy haciendo un trabajo de fuerza es porque la evidencia científica está marcando una línea muy clara en que las personas que producen mejor la fuerza, que no las más musculadas, sino la gente que aplica mejor esa fuerza, sobrevive más, tiene un pronóstico mejor. Así que no hay duda ahí. Entonces, cuando se trabaja fuerza, se trabaja fuerza. Y cuando se pauta fuerza, se pauta fuerza. Por otro lado, os invitaría a empezar a tocar gimnasio. Por una razón muy clara. Hoy he estado precisamente hablando con una paciente que trabaja conmigo de forma online y ya está buscando gimnasio, de hecho ya ha escogido, y ya se está imaginando también en esa variabilidad de cargas y esas máquinas y ese peso libre y esa capacidad de ejercer fuerza en diferentes planos sin tener que buscarse las 1001 en casa para hacer una posición u otra con una pesa pequeñita. Y realmente eso es lo que le explicaba, que para producir fuerza tenemos una gran cantidad de máquinas y de elementos que nos ayudan en un gimnasio, que parece que no, y que por mucho que no hayas ido al gimnasio, te invito a probarlo, porque no tienes que hacer lo más complicado del gimnasio, tienes que empezar a producir fuerza. Así que no, te diría que no te lo pensaras, ¿no? Al final tenemos que conseguir una buena adaptación a movimientos, a cargas, y no hay mejor forma que hacerlo con máquinas que están pensadas para hacerlo y con material en sí, que no tiene por qué ser máquinas, que está diseñado para moverse de forma eficiente, ¿no? Y que tu cuerpo mejore. Dicho así, no quiero alargarme mucho, ya sé que, bueno, esto pues es bastante interesante, ¿no? Al final, y podríamos estar hablando de esto horas, sobre todo yo, que pues meto unas turras históricas en cuanto a ciencia, en cuanto a ejercicio, en cuanto a cáncer y en cuanto a todo esto, porque realmente creo que hay mucho de lo que hablar. Pero para resumir un poquito, tener en cuenta la flexibilidad del recurso, es decir, cómo aprovechamos los recursos, tener en cuenta cuánto trabajo hacemos a la semana, pues los METs, los minutos, la intensidad, tener en cuenta precisamente con esa intensidad cuánto esfuerzo estoy aplicando en el entrenamiento y sobre todo, ¿es efectivo el trabajo que estoy haciendo? ¿O realmente estoy haciendo algo que está bien para moverme pero no está produciendo los cambios que yo quisiera producir? Así que os lanzo esta pregunta, hacedos estas preguntas, cuestionaros, evidentemente, si es vuestro caso, cómo estáis trabajando y cómo os gustaría trabajar, sobre todo, dónde, en qué situación os gustaría estar y todavía no estáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que muchas gracias por la atención. Si creéis que esto le puede interesar a alguien, evidentemente, os invito a compartirlo y hasta la próxima.